Buenos días, familia. Qué gusto poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. Es un gozo el que podamos estar reunidos como iglesia para exaltar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Para aquellos que nos acompañan por primera o segunda vez, gracias a Dios por tu vida. Si eres de casa, también gracias al Señor porque pudiste estar aquí. ¿Tienen calor algunos? ¿No? No, creo que es mejor si los apagan. Sí, la mayoría votó. Está fresco, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a orar. Vamos a orar antes de iniciar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias en esta mañana por lo bueno que eres, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias porque tu gracia está presente en nuestras vidas. Cada día, cada momento, a cada instante, Señor, podemos ver tu mano de poder. Podemos ver, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor, que tu gracia se muestra en todo lo que hacemos, Padre. Yo te ruego, Señor, en esta mañana por mi vida, Señor, porque yo no puedo, yo soy tan débil, Señor, que no puedo sin tu Espíritu Santo. Mis fuerzas, Señor, son muy pocas y por eso necesito de ti. Te ruego por mis hermanos también, Señor, porque al igual que yo, ellos son débiles, Señor, y el sueño puede vencerles, la pereza o aún la indiferencia puede llegar a sus corazones en este momento. Señor, te pido por favor que ellos puedan escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser respetuosos cuando tú nos hables a través, Señor, de este siervo imperfecto. Por favor, habla a tu iglesia aún a pesar de mí. Yo te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Familia, abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 10. Hoy estaremos meditando en un pasaje, les quiero advertir, extenso, pero les prometo que muy interesante. Un pasaje muy largo, pero les aseguro que es un pasaje que, al igual que a mí, les va a gustar mucho. Hechos capítulo 10. Hoy estudiaremos sobre la conversión de un hombre junto con su familia llamado Cornelio. Hace unas semanas pudimos aprender sobre la conversión del apóstol Pablo. ¿Recuerdas? Quien se convirtió en el apóstol a los gentiles. Un hombre que perseguía a la iglesia, pero tiempo después cayó literalmente a los pies de Cristo. Hace 8 días también vimos cómo el apóstol Pedro cura a un hombre y al mismo tiempo, tiempo después revive a una creyente llamada Dorcas. Y pasa algo interesante que incluso a propósito quise dejar, que lo encontramos en el versículo 43 del capítulo 9, es decir, el último versículo del pasaje que vimos hace 8 días, que quiero que lo veas conmigo, que dice lo siguiente: Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Así termina nuestra historia de hace 8 días. Después de que Pedro sana a Eneas y a Dorcas, él se hospeda con un tocayo llamado Simón. Ahora, parece ser que este hombre era un hombre gentil, o al menos se podría pensar esto por la profesión que este hombre tenía. Este Simón era un curtidor, es decir, era una persona que trabajaba con pieles de animales para preparar ropa, para preparar prendas, lo que significaba que esta persona tenía constantemente contacto con animales muertos. Ahora, ¿por qué esto es relevante o interesante dentro de nuestra historia o al final de nuestra historia? Porque para los judíos estaba prohibido tener contacto o relación con este tipo de personas, incluso con animales muertos. Y por esa razón los judíos veían como inmundo el oficio de curtidor. Creo yo, y quiero que lo puedas ver así, que este versículo, el último versículo del capítulo 9, es la antesala de todo lo que veremos a continuación con el tema de Pedro y los gentiles. Así que después de haber dado ese pequeño contexto, vamos a leer nuestro capítulo 10, que es bastante largo, pero lo vamos a leer todo de corrido y después vamos simplemente a tomar algunos versículos. Así que presta mucha atención. En esta ocasión podrás ver que incluso las divisiones del texto van a aparecer desde el principio y quiero que lo leamos todos juntos. Hechos capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente.
Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se le aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Versículo 30. Y Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él
después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, versículo 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con él unos días. Este, familia, será el pasaje que veremos el día de hoy. Un pasaje largo, es verdad, pero considero y espero que lo puedas ver al final de este sermón con una idea principal. Una idea principal que sobresale. Yo he titulado mi sermón, familia, de la siguiente manera: la conversión de los gentiles. Ese es el título para nuestro sermón de esta mañana, la conversión de los gentiles. Y antes de meditar en nuestro texto, quiero compartir, como casi cada 8 días, la idea principal o el argumento que espero que pueda estar resonando en tu mente, en tu cabeza, porque es lo que considero como un resumen de lo que voy a estar hablando esta mañana. Y esta idea principal la vas a poder ver en tu pantalla. Dice lo siguiente: Dios no te ha rechazado. Tú puedes ser aceptado y perdonado a través del sacrificio de Jesucristo. Lo voy a repetir una vez más. Dios no te ha rechazado. Y esto no solamente es para no creyentes. Eso también es para creyentes que puedan pensar que su pecado los ha alejado tanto de Dios que ya no son dignos de su gracia. Quiero que puedas escuchar esto. Dios no te ha rechazado. Tú puedes ser aceptado y perdonado a través del sacrificio de Jesucristo. Quiero contarte una ilustración a modo de ejemplo y que pueda reforzar lo que quiero hablar el día de hoy. Tal vez algunos vieron una imagen que compartí en Facebook hace unos días. Y para quien no la vio, quiero contarles brevemente. Este jueves que pasó, una tía mía falleció en Puebla y yo quise acompañar a la familia. De hecho, Eric me hizo el grandísimo favor de acompañarme. Fuimos y regresamos en un mismo día. Y de pura casualidad, de regreso en nuestro viaje, yo me encontré a mi mejor amigo de la preparatoria. 3 años juntos conviviendo todos los días y tenía como 15 años que no lo veía y la verdad es que me dio mucho gusto verlo. Incluso creo que Eric lo pudo notar y en la foto, para las que la vieron, salgo con mi sonrisa así muy grande y estaba muy contento por varias razones. La primera de ellas, porque era un gran amigo, tenía mucho tiempo que no lo veía, pero más allá de eso, una de las cosas que alegró mucho mi corazón fue que cuando comenzamos a hablar sobre lo que hemos estado haciendo los últimos 15 años o los últimos años, después de que yo le dije que yo era pastor de una iglesia, porque él desde ese entonces me conocía como creyente, yo me convertí a los 16 años, casi al llegar al 2º año de preparatoria, me sorprendió lo que me dijo y me dijo que él también era creyente, que él hace 8 años se había convertido y mi sonrisa no se acababa todavía de formar cuando me dijo: y también soy pastor. ¿Saben? Eso me alegró mucho mi corazón y quiero contarte por qué. Como lo acabo de decir, yo me convertí en el primer año de prepa y durante 2 años yo lo estuve animando a asistir a la iglesia. Era mi mejor amigo. Entonces lo invitaba y le decía: oye, vamos. Y él era una persona educada, amable y nunca fue grosero conmigo. Pero seguramente, como varios de ustedes, él aplicó la de un día antes, un sábado antes, decir: oye, es que, ¿qué crees? Tuviste compromiso, es que no pude. Cualquier pretexto. Durante 2 años. ¿Sabes? Y el hecho de saber que 20 años después, Dios lo traería a sus pies, eso llenó mucho mi corazón. Porque pude ver cómo Dios no lo había rechazado, sino que Él tenía el momento exacto en el que Dios lo iba a llamar a su presencia. Sí, para mí pasó mucho tiempo, fueron 20 años y yo en algún momento perdí la esperanza en Él y dije: pues si no quiere, no quiere. Pero me impresionó ver cómo el Señor no había perdido
No lo había perdido a él. Él estaba escogido por Dios. Y te cuento esto breve porque no te quiero demostrar lo que yo hice bien o la forma en como yo prediqué. Es más, seguramente lo que yo le dije en aquel entonces, muchas cosas fueron equivocadas. Pero lo que quiero resaltar de esta ilustración es que tú y yo en algunas ocasiones o en muchas ocasiones podemos perder la esperanza en alguien a quien le hemos hablado de Cristo, o es más, podemos pensar que alguien que conocemos, tal vez por su forma de ser, ya no es merecedor de la gracia de Dios. Si estuviste leyendo el texto en pantalla, pudiste darte cuenta que el día de hoy vamos a dividir nuestro pasaje en 3 ideas principales. Es un texto bastante largo, por lo tanto vamos a dividir nuestro texto en 3 ideas principales. Y quiero que las puedas ver desde el principio. Si eres de las personas que estás acostumbrado a anotar, que las puedas ver. La primera idea la he titulado La visión de Cornelio y de Pedro, es decir, he juntado las 2 visiones que tenemos en la Escritura. La segunda, una revelación progresiva de la visión, versículos 17 al 33, y la tercera división, el propósito de las visiones, versículo 34 al 48. Estas 3 son las divisiones que tendremos de nuestro pasaje. Así que ve conmigo a la primera de estas divisiones, la visión de Cornelio y de Pedro. Vamos a hablar primero de una y después de otra. En los primeros versículos tenemos la visión de un hombre gentil, un hombre que no es creyente ni judío. Y llama mucho la atención, si estuviste con nosotros hace 8 días, que al igual que con la historia de Dorcas, Lucas toma un tiempo necesario para describir al personaje que estamos a punto de ver. Nuestra historia comienza muy parecido a la historia de Dorcas, porque comienza describiéndonos a este hombre, diciéndonos que hay un hombre que no es judío que vivía en Cesarea. Ahora, solamente como un dato para que lo puedas saber, porque lo vamos a utilizar más adelante, Cesarea estaba a 48 kilómetros de Jope. Era una distancia bastante larga. Hoy en día puede ser tal vez pensarlo en velocidad de carro, pero recuerda que en aquel entonces no había carros, tenías que caminar. Y este lugar, Cesarea, era un lugar muy importante para el Imperio Romano porque funcionaba como centro de operaciones de los gobernadores. Es decir, los negocios y las operaciones que los gobernadores de Roma hacían, se hacían en este lugar. Lo que puede hacernos pensar, familia, es que la persona que estaba encargada, o el centurión, el responsable que estaba encargado en Cesarea, también tenía que ser una persona importante, si la ciudad era importante. Este hombre comandaba una centuria. ¿Qué quiere decir eso? Un grupo de soldados de aproximadamente 100 personas. Por eso es que de ahí viene el nombre centurión. Y mira cómo Hechos lo describe, familia. Porque a diferencia de otros soldados que podemos encontrar en la Escritura, que podrían ser descritos como sanguinarios, violentos, injustos, este hombre se describe de 2 maneras. Lo puedes ver en el pasaje en tu Biblia: piadoso y temeroso de Dios. Es decir, a pesar de que este hombre no era judío y seguramente no estaba circuncidado, este hombre obedecía la ley de Moisés en la mayoría de los aspectos importantes. Y no solo eso, de hecho, también Hechos nos dice que al igual que Dorcas, este hombre era generoso. ¿Te das cuenta de eso en nuestro pasaje? Míralo conmigo. Dice en el versículo 2, piadoso y temeroso, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. No pienses que cuando se está refiriendo a limosnas, tú lo lleves a lo mejor a la idea católica de decir, ok, una limosna son 5 pesos o son 10 pesos. Doy mi limosna. No es a lo que se está refiriendo. Cuando se habla de limosna, es una cantidad considerable y generosa para ayudar a las demás personas. Y este hombre era piadoso, temeroso y generoso, pero no solo él. El pasaje dice que de hecho lo era toda su casa. Pero la descripción no termina ahí. También el autor de Hechos, dice que este hombre, versículo 3, como a la hora novena, es decir, antes de eso, y oraba a Dios continuamente. Es decir, no solamente este hombre era piadoso, temeroso, generoso, sino que era un hombre que oraba continuamente. Era un hombre que temía a Dios, pero también buscaba relacionarse con Dios.
Este hombre no era salvo y no conocía bien a Dios, pero aún así él apartaba sus tiempos para orar al Señor. Y parece ser, como lo podemos ver en el mismo pasaje, que a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde, que era la oración acostumbrada, Cornelio estaba orando precisamente cuando le ocurre un milagro increíble. Cornelio, un gentil, que no tenía relación con los judíos, pero que temía al Señor, estaba orando y en eso se aparece un ángel, tal como lo hizo con Zacarías. ¿Recuerdas el padre de Juan el Bautista? Tal como lo hizo con María, la madre de Jesús. Ahora, por primera vez en Hechos, Dios se muestra y se manifiesta a un gentil. Creo que no lo dije al principio por la pausa que hicimos, pero para mí Hechos capítulo 10 es un parteaguas, es algo que podemos ver como algo asombroso que ocurre por primera vez en este capítulo. Porque Dios se le está mostrando a un gentil que no tiene relación con el pueblo de Dios. Y este ángel le habla por su nombre a Cornelio y le dice: Cornelio. Él responde temeroso, pero al mismo tiempo responde en adoración y le dice: ¿qué quieres, Señor? Y voy a tratar de ir rápido para continuar con la visión de Pedro, pero hay algo que es muy interesante, familia, aquí en este versículo, y quiero que lo puedas ver conmigo. El ángel le habla a Cornelio por su nombre, a pesar de que era un gentil. Y eso debe enseñarnos algo de manera breve, y es que Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre. Y no solo por nombre, incluso por obras. Si te das cuenta en el versículo, el ángel le dice: Dios conoce tus obras. Parafraseándolo, eso es lo que el ángel le está diciendo. Dios conoce tus obras y Dios conoce tus oraciones y conoce lo que has hecho por el pueblo de Dios. Y esto ha subido como memorial delante de Dios. Es decir, hay algo que me llama la atención, y antes de pasar a lo siguiente, que quiero que tú puedas ver conmigo, y es que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. A veces nosotros podemos pensar que podemos pasar desapercibidos por las personas, por la sociedad, por mucha gente, pero para Dios jamás pasamos desapercibidos. Y después de eso, ahora el ángel le dice a Cornelio lo que tiene que hacer. Y el ángel le dice a Cornelio que tiene que ir a ver a un tal Simón llamado Pedro, y lo puedes revisar en casa, pero te vas a dar cuenta cómo el ángel le da específicamente, o le da instrucciones específicas, mejor dicho. Esto es lo que tienes que hacer, aquí vive, se está hospedando con tal persona. Está con un tal Simón el curtidor, con nombre y profesión, toda la cosa. Y ahora, quiero que tú y yo nos preguntemos algo, porque esto es algo que yo me estuve preguntando cuando estuve estudiando el pasaje. ¿Por qué el ángel de Dios no manda directamente a Cornelio a buscar a Pedro? ¿No hubiera sido más fácil en un sentido? Si Cornelio estaba orando y recibe la visión y el ángel le dice: ve y busca a Pedro, ¿por qué el ángel no le dice: ve a buscarlo? ¿Por qué le dice: manda a que lo busquen? ¿Acaso Cornelio era tan importante como para ir a buscar a Simón, a Pedro? Yo creo que no, y quiero que lo puedas ver conmigo más adelante. Pero en nuestra historia, después de que Cornelio recibe la visión del ángel, él manda a sus hombres a buscar a Pedro, les explica lo que había pasado. Es decir, este hombre testifica a sus primeros 3 siervos de lo que había ocurrido. Seguramente les cuenta todo lo que el ángel les dijo y después los envía. Y mientras ellos estaban de camino a la ciudad, Lucas nos presenta la otra historia, que es la visión de Pedro. Y no quiero que las separemos porque de hecho están muy unidas. Lucas nos presenta a Pedro subiendo a orar a la azotea de este hombre. Es decir, tanto Pedro como Cornelio estaban adorando a Dios. ¿Te das cuenta? Cornelio estaba orando cuando el ángel se le presenta. Pedro estaba orando cuando recibe la visión. Pedro sube a orar. Y sube con hambre, dice el pasaje, pero mientras le preparan de comer, él decide orar. Pero ahora ocurre algo extraordinario que hasta el día de hoy no se sabe con exactitud lo que le ocurrió a Pedro. La Biblia lo describe como un éxtasis.
Algunos comentaristas tratan de explicar este suceso como un estado de trance, poco común en la Biblia. De hecho, algunos dicen que puede ser como una separación de la conciencia de las cosas externas para prepararlo para la visión que recibiría. ¿Verdad que tampoco lo entendiste igual que yo? ¿Verdad que no? Ok. Entonces, lo que los comentaristas están tratando de decir es que de alguna manera, no como un sueño, sino como si Pedro hubiera entrado en un trance, él comienza a ver una visión. Esa es la forma en cómo explican el éxtasis, aunque en realidad no hay una forma certera de explicarlo. De hecho, otros comentaristas a lo mejor se van tal vez a un extremo y mencionan como si Pedro se desprendiera del cuerpo y su espíritu estuviera viendo esa visión. Como lo que le pasó a Juan en Apocalipsis. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pedro tuvo un éxtasis. Versículo 11, léelo conmigo, por favor, y mira lo que dice nuestro versículo. Después de que Pedro subió, él vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado de la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Quiero mostrarte una imagen para que más o menos te puedas dar una idea. Es una imagen infantil, pero para que te puedas dar una idea de lo que más o menos se cree que estaba viendo Pedro. Es decir, Pedro estaba viendo como una sábana grande, sujeta de las 4 puntas, y en medio de esa sábana había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. No sé tú, pero si tú en una visión estuvieras viendo eso, al igual que Pedro, seguramente estarías sorprendido. Y lo primero que estarías preguntándote es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el hecho de ver una sábana, un gran lienzo con toda clase de animales? Y su asombro, de hecho, no termina ahí. Porque como ya en otras ocasiones en los evangelios, Pedro escucha una voz del cielo que le da una orden impensable para él. Pedro, mata y come. De todos estos animales que hay, escoge uno y mátalo para comer. Ahora, tú y yo en la imagen podemos ver un puerquito, podemos ver un conejo, no sé, algunos a lo mejor un poquito como más exóticos en algunos estados del sur pueden ver una rana y ya se les está antojando a lo mejor, o una víbora incluso, ¿no? Hay personas que han comido caimán. ¿Alguien ha comido caimán? Sí, varios han comido caimán y que dicen, está rico, sabe a pollo, ¿no? Toda la comida sabe a pollo. Ok, ahora tú y yo podemos ver esta clase de animales y podríamos decir, no hay problema. Pero para Pedro no fue así. Y déjame explicarte por qué. Incluso por qué de la razón de negarse al mandato divino de matar y comer. Porque para la ley judía, específicamente en Levítico capítulo 11, se prohibía al pueblo de Israel comer de toda esta clase de animales. En Levítico capítulo 11 hay una lista muy larga en donde se le prohíbe al pueblo de Israel comer esa clase de animales. Es decir, probablemente cuando Pedro escucha esta voz y se niega, en su corazón, está pensando en estas partes de las escrituras en donde se le prohíbe comer. Y por esa razón él dice, yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Es decir, él pone por delante de la voz de Dios, en lugar de obedecer la voz divina, él pone por delante su tradición y dice, yo jamás he comido. Mira qué impresionante es esto, familia, porque podríamos pensar en este pasaje que hay una contradicción de parte de Dios. Porque ¿quién dio la ley en Levítico capítulo 11? Dios, gracias. ¿Quién está dando la orden en Hechos capítulo 10 de matar y comer? Dios. Entonces, en algún punto, alguna persona o algunas personas podrían decir, Dios está contradiciendo, pero no lo está haciendo. En este versículo, Dios le quiere mostrar a Pedro algo increíble, pero quiero que puedas ver cómo, en primera instancia, Pedro se niega al mandato divino de comer lo que había en este gran lienzo. Y por eso es que él escucha esta voz del cielo que le dice, lo que Dios ha limpiado,
no lo llames impuro. Es decir, la voz del cielo le ordena a Pedro que coma, pero Pedro se niega porque él consideraba que todo esto era algo inmundo. Pero Dios le dice, no, esto yo lo he purificado. Recuerda, Pedro tenía hambre cuando subió a orar. Y podemos ver en el mismo pasaje que esto ocurre 3 veces. Es decir, parece ser que la voz le dice en 3 ocasiones a Pedro, mata y come. Ahora, ¿recuerdas? Este número es muy familiar para Pedro. ¿Recuerdas en qué otras ocasiones cuando niega a Jesús? ¿Hay otra por ahí? Pedro, ¿me amas? Y ahora por 3.ª vez se le está dando un mandato y Pedro se niega. Nuestra misma historia, nuestra segunda visión nos dice que después de que Pedro se niega, el lienzo es recogido y llevado al cielo. Si tú estuvieras en el lugar de Pedro, ¿tú qué harías? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está tratando de decirme Dios con todo esto? Ahora, te pregunto a ti, ¿esto tiene que ver principalmente con la comida o los tipos de animales? ¿Qué es lo que Dios quería revelarle a Pedro con todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere incluso revelar a nosotros como iglesia, como creyentes, con esta misma visión? Yo estoy casi seguro que esto es lo que Pedro se estaba preguntando por los versículos que vamos a ver a continuación. Pero quiero que como primera idea, puedas pensar en esto. Tenemos la visión de un gentil que recibe un mandato de un ángel de ver a Pedro. Y tenemos la visión de un judío nativo, en donde él está viendo muchos animales y se le da una orden y él se niega en un principio a obedecerlo. Ve conmigo, por favor, a esta segunda idea, la cual he titulado una revelación progresiva de la visión. Una revelación progresiva de la visión. Pedro definitivamente está asombrado. Está perplejo, dice nuestro pasaje. Él no había entendido lo que había ocurrido. Mira lo que dice el versículo 19. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, es decir, Pedro estaba como pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué querrá decirme Dios con todo esto? Muy pronto, literalmente muy pronto, Dios comenzaría a aclararle las cosas a Pedro. Porque en ese momento, ¿recuerdas quién había sido enviado por Cornelio? Sus siervos, 2 de sus siervos y un soldado íntimo, un soldado de confianza. Ahora, ¿por qué llegaron al otro día? Porque Cesarea de Jope estaba a 48 kilómetros y es un recorrido de un día. Entonces, estos hombres llegan al siguiente día y dice el versículo 19, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro está pensando en lo que significa la visión. Pedro está pensando en el significado y no está tranquilo. Pero una vez más, Dios le vuelve a hablar, ahora por medio del Espíritu Santo. Es decir, primero parece ser que quien le habla del cielo es el Padre y ahora es el Espíritu Santo quien le dice, desciende porque yo he enviado a 2 hombres. Me llama la atención que no se supone quien envió a los 3 hombres fue Cornelio, pero el Espíritu Santo está diciendo yo los he enviado. Quiero que puedas ver, familia, cómo Dios está planeando y está moviendo todo para que el evangelio sea predicado a los gentiles. A pesar de que Cornelio es el que dio la orden, encima de Cornelio hay una autoridad más grande que puso eso en él. Así que Pedro ahora sí obedece al Espíritu Santo, baja y pregunta, ¿a qué vienen? Y mira cómo estos hombres Lucas vuelve a decirnos que estos hombres, tal como en los primeros versículos, nos vuelven a hablar sobre las características de Cornelio. ¿Te das cuenta? Velo conmigo, por favor. Versículo 21. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y a partir del versículo 22, estos hombres vuelven a hablar de Cornelio y dicen, Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel
que hiciera venir a usted. Quiero que puedas ver conmigo cómo estos hombres parece que recibieron bastante bien la información de Cornelio y la fueron a compartir exactamente como Cornelio se les pidió. Y ahora ya no solamente estos hombres son testigos, ahora Pedro también está siendo testigo de lo que le había ocurrido a estos hombres. Y no sé tú, pero tal vez si yo fuera Pedro, de alguna manera como que comenzaría a sospechar sobre la visión. A ver, acabo de tener una visión y ahora el Espíritu Santo me está diciendo que baje. Y ahora ya hay unos gentiles que me están pidiendo que vaya a algún lugar. Pedro los escucha y después de conocerlos y escuchar su testimonio, hace algo que de nueva cuenta dentro de nuestra historia es bastante asombrosa, aunque no lo pareciera. Aunque no lo pareciera. Y dice el versículo 23, entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. ¿Qué de relevante tiene eso? Todos nosotros hemos hospedado tal vez personas en nuestra casa, hemos invitado a personas a comer. Familia, los judíos y los gentiles no se llevaban. Los judíos creían que los gentiles eran personas impuras y no podían tener relación con ellos. Ni siquiera podían invitarlos a comer y mucho menos hospedarlos en su casa. ¿Recuerdas cuando Jesús comía con los gentiles? Comía con las personas, con prostitutas, incluso dice la palabra. ¿Qué es lo que los fariseos le decían? Lo miraban mal. Que come con publicanos y con prostitutas. Y Pedro estaba presente cuando le decían eso a Jesús. Pero fíjate cómo, de acuerdo a la Escritura, podemos ver que Dios está transformando poco a poco el corazón de Pedro. En primer lugar, Pedro se hospeda con un curtidor, algo que su ley se lo prohibía. Después de eso, baja y habla con gentiles. Pero no solo eso, ahora los está hospedando. Él les pide que se queden porque recuerda, Cesarea estaba a un día de distancia. Quédense, mejor nos vamos en la mañana. Y al día siguiente Pedro sale con estos hombres. Pero junto con ellos también sale otro grupo de judíos cristianos. El capítulo posterior nos dice que son 6 judíos. Es decir, sale Pedro, estos 3 hombres y otros 6 creyentes judíos. No olvides eso porque es importante. Del otro lado de Cesarea, vemos a este gentil llamado Cornelio que ya estaba preparando todo para recibir a Pedro, pero no estaba solo. Este gentil ya había testificado de su visión a muchas personas, ¿te das cuenta? Ya había testificado a su familia, a sus amigos, a los más cercanos. Dice la palabra que ya había reunido a un grupo grande en su casa. Ahora recuerda, si este hombre era un soldado romano y centurión, su casa seguramente era una casa bastante grande en donde pudo haber metido a mucha gente. Y quiero que puedas ver algo conmigo, familia. Este hombre, sin ser creyente, ya estaba testificando lo que Dios estaba haciendo con él. Y esto es algo increíble, porque el terreno para Pedro, para predicar el evangelio, ya estaba preparado. Este grupo de personas lo estaban esperando para escuchar el evangelio. No sé, pero han sido pocas, contadas las veces en donde a mí me ha tocado predicar en un terreno como el que le va a tocar a Pedro, un terreno en donde la gente diga, sí, te quiero escuchar. Hablando de personas gentiles, hablando de personas no creyentes. La mayoría de nosotros, si predicamos el evangelio, cuando hablamos con personas no creyentes, siempre encontramos cierta oposición. Nunca vamos a encontrar, o casi nunca vamos a encontrar el decir, sí, yo quiero escuchar todo lo que tienes que decirme. Es raro, pero a Pedro le está ocurriendo. Pedro llega y antes de entrar Cornelio lo intercepta y hay algo interesante que dice nuestro pasaje y quiero que lo veas conmigo, por favor. Versículo 25. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Ahora, hay un poco de división sobre esta porción de Hechos capítulo 10. Algunas versiones como la NBI, por ejemplo, dicen que cuando Cornelio ve a Pedro se postra y le rinde homenaje.
Y creo que yo me inclinaría un poco más por esa traducción, porque si tú y yo pensamos que este hombre, a pesar de no ser judío, era temeroso de Dios y conocía la ley de Dios, él sabía los 10 mandamientos. Y sabía que uno de los 10 mandamientos dice que nosotros no podemos adorar a nadie más que no sea a Dios. Es decir, puede ser que tal vez esta palabra adorar no está refiriéndose a que Cornelio creyó que Pedro era un dios. Recuerda, él era un temeroso de Dios, sino que él como soldado romano estaba acostumbrado a rendir pleitesía a los emperadores romanos. Y normalmente la pleitesía a los emperadores romanos se daba arrodillándose ante ellos. Y obviamente Cornelio pudo haber pensado que Pedro era una persona tan importante que era merecedor de eso. Pero esta es mi perspectiva. Esto es lo que yo creo respecto a este pasaje. Hay algunas otras versiones como NBLA o Reina Valera que sí utilizan la palabra adorar. Pero Pedro lo levanta y Pedro le dice algo que de nuevo debe llamar nuestra atención. Quiero que puedas ir viendo como estos pequeños rastros en donde Pedro está viendo cada vez más clara la visión. Porque Pedro lo levanta y le dice, yo también soy hombre. Es decir, Pedro levanta a Cornelio y le dice, yo soy igual que tú. ¿Qué de raro tiene eso? Que un judío no pensaba que un gentil era igual que ellos. Muchos judíos no pensaban eso. Muchos judíos no creían que los gentiles y ellos eran iguales. Ellos pensaban que los gentiles eran personas inferiores porque no eran escogidos por Dios. Los veían como personas impuras y no dignas de la gracia de Dios. Pero ¿recuerdas lo que se le había dicho a Pedro en la visión? Tú no tienes que llamar a nadie impuro, porque Dios ya lo ha purificado. Y de hecho esto lo reafirma en el versículo 28. Léelo conmigo, por favor. Versículo 28. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Es decir, Pedro está dejando claro la ley judía. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. A ver. ¿Qué no la visión se trataba de animales? ¿Qué no Dios le había dicho que a nadie llame inmundo o impuro lo que Dios ha purificado? ¿Qué está pasando en este versículo? Pedro está conectando. Ok. O sea, la visión y los animales no tiene que ver con comida y con animales. Tiene que ver con personas. Entonces, Pedro es invitado por gentiles a los que él antes veía como impuros y que su pueblo ve como impuros. Y Dios poco a poco, yo quiero pensar que en ese día que iban de Jope a Cesarea, Pedro iba pensando, ¿qué querrá decir la visión? ¿Qué significa la visión? Y llegamos al punto del versículo 28 en donde dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Él iba viendo esto poco a poco. Con Simón el curtidor, al recibir a los gentiles y hospedarlos, al ahora ver a Cornelio y decirle, tú y yo somos iguales, y por último, entrar a la casa llena de muchos gentiles. ¿Te das cuenta cómo Dios se le estaba revelando a Pedro y le estaba mostrando el verdadero significado de la visión? No se trata de comida, Pedro, se trata de la forma en cómo ves a los demás y de cómo Dios ve a los demás. Y aquí quiero hacer una aplicación práctica en medio del sermón y quiero preguntarte, familia, ¿cómo vemos a las demás personas en comparación contigo? ¿Cómo ves a las demás personas en comparación contigo? Sé honesto y abre tu corazón. ¿Te sientes superior a ellos? Tal vez por tu intelecto, por el lugar en donde naciste, la familia que tienes. ¿En algún punto de tu vida te has sentido superior a los demás o los has visto de menos? ¿Por lo que los demás tienen? ¿O porque no piensan igual que tú? Entonces yo creo que esta visión que está recibiendo Pedro también es para ti y también es para mí. Una vez que Pedro pregunta por qué fue llamado, mira cómo Cornelio de nueva cuenta, frente a todos los invitados, le dice la razón de por qué fue llamado. Hace rato te hice una pregunta. ¿Por qué el ángel no mandó a Cornelio
principalmente a ir por Pedro? ¿Por qué Dios no lo mandó? Porque se hubiera perdido de muchos testimonios que estamos viendo en este pasaje. Si Cornelio hubiera ido a ver a Pedro, tal vez la plática hubiera quedado ahí. Pero Dios tenía planeado algo mucho más grande. Primero, los 3 siervos escuchan el testimonio y lo comparten. Después, Pedro escucha el testimonio y se lo comparte a estos 6 hermanos judíos. Después, cuando regresan a Cesarea, Cornelio de nueva cuenta le habla a Pedro sobre la visión, pero frente a las demás personas a las que ya les había compartido la visión. Es decir, quiero que puedas ver cómo Dios está usando a Cornelio para hacer un testimonio vivo de cómo Dios no hace acepción de personas y de cómo Dios puede usar a quien Él le place. ¿Te das cuenta? Dios está usando a un gentil e incluso a alguien que ni siquiera se ha convertido al cristianismo para hablar del poder de Dios. Para Dios hubiera sido más fácil enviar a Cornelio y ya. Pero Dios tenía un plan mucho más grande que ese. Y eso es precisamente lo que estamos a punto de ver en nuestra tercera división, la cual he titulado El propósito de las visiones. El propósito de las visiones. Versículo 34, léelo conmigo, 34 al 36, por favor. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, léelo conmigo, por favor. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos a leerlo una vez más. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Dice Pedro, ahora estoy entendiendo. Ok, antes lo iba comprendiendo poco a poco, pero ahora que escucho el testimonio de Cornelio y que estoy viendo a todo este grupo de gentiles, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no escoge por raza, Dios no escoge por ciudadanía. No. Dios acepta a aquel que le teme y a aquel que hace lo justo. En esa casa en donde estaba Pedro con Cornelio había reunida muchas personas que querían conocer a Dios y que temían a Dios y por eso estaban ahí. ¿Cuál era la perspectiva de Pedro antes de tener la visión sobre esas personas? Probablemente había menosprecio en ellos porque ellos no eran judíos. Tal vez, como muchos judíos, Pedro pensaba que ellos no eran merecedores del amor de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le está enseñando a Pedro principalmente? Que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, tú y yo tampoco debemos hacerlo. Quiero darte un ejemplo, o quiero que pienses en esto. Cada uno de nosotros, o la mayoría, no lo sé, en algún momento de nuestra vida, incluso puede ser ahora mismo, hemos tenido problemas con alguien. A veces en menor o mayor medida, pero los hemos tenido. Incluso a varios de nosotros tal vez han habido personas que nos han lastimado o han lastimado a nuestros seres amados, incluso de manera física. Ahora, quiero que pienses en esa persona, que la tengas en mente si es que la tienes. Esa persona que te ha lastimado o que tú mismo incluso puedas decir, la verdad es que me cae un poco mal. Sí, como que preferiría tal vez no encontrármelo. ¿Ya lo tienes en la mente? ¿Sí? ¿No? ¿Te imaginas a esa persona adorando a Dios junto a ti por toda la eternidad? Es decir, ¿te imaginas o deseas que esa persona en algún momento pueda creer en el Evangelio, se convierta, restaure su vida y que en la eternidad ambos puedan estar juntos, amando a Dios como un cuerpo? Si tu reacción fue un poco de incomodidad y de desprecio y aún repulsión,
Déjame decirte entonces que tú piensas que hay personas que no son dignas del favor de Dios. Y lo peor es que de manera consciente o inconsciente, tú te consideras superior a esas personas. Imagina al apóstol Pablo. Imagínate cuando se convirtió. ¿Cuántas personas habrán visto lo cruel que fue este hombre con sus amigos, con su familia, con su padre, con su madre, algunos arrastrándolos de los cabellos, amarrándolos, dice Hechos, para meterlos en la cárcel? Tanto hombres como mujeres, dice la palabra. Ahora, ¿te imaginas tal vez que algunos de ellos pudieron haber pensado, ese desgraciado, él no es digno del amor de Dios? Mira cómo trata a los hijos de Dios. Lo que él se merece es el infierno. Eso es lo que él se merece. Así que vuelvo a preguntarte, ¿qué harías tú si la persona que más te ha lastimado viene a los pies de Cristo? ¿Tu corazón se alegraría verdaderamente o crujirías los dientes y pensarías que Dios es injusto por salvar a una escoria como él o como ella? Si tú piensas de esta manera, familia, déjame preguntarte algo. ¿Quién te crees tú para rechazar a alguien a quien Dios no ha rechazado? ¿Quién te crees tú para despreciar a alguien que fue lavado por la sangre de Cristo? Déjame responder a esa pregunta. ¿Te crees Dios al pensar que puedes decidir quién sí y quién no merece el perdón de Dios? ¿Y sabes qué? Si somos honestos, en muchas ocasiones tú y yo podemos pensar igual que Pedro. No en cuanto a etnias o pueblos, sino en cuanto a las personas que no nos agradan tanto. Y podemos despreciarlos y podemos pensar que ellos no son tan merecedores de la gracia de Dios como lo fuimos nosotros. ¿Por qué crees que Jesús te mandó en su palabra a amar a tus enemigos? Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ahora, este pasaje no termina ahí. De hecho, muchos olvidamos la segunda parte o el siguiente versículo que dice lo siguiente. ¿Para qué? Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Es decir, la forma en cómo nosotros nos vamos a poder identificar como hijos de Dios es, versículo anterior, amando a quién. Ay. La forma en cómo nosotros podemos identificarnos como hijos de Dios no será odiando a nuestros enemigos, ni deseándoles el mal como ellos nos lo desean a nosotros. La forma en cómo vamos a demostrar que somos hijos de Dios es orando por ellos y amándolos. ¿Y qué mayor amor puede haber que pedirle a Dios por la conversión de estas personas? ¿Qué mayor amor puede haber de un cristiano que decir, Señor, tú sabes el mal que esta persona me ha hecho, pero por favor, sálvalo. Por favor, sálvalo. El pastor Oscar Morales, de la Iglesia de Guatemala, dice lo siguiente respecto a este tema y lo vas a poder ver en tu pantalla. Alegrarnos por la desgracia de otros no es lo de un verdadero cristiano. Amen a sus enemigos no es una sugerencia. Y Pedro está viendo esto. Él está viendo esto. Se le está revelando por medio de la visión que él no puede decidir a quién y a quién no predicarles el evangelio. Él no puede llamar impuros a unos y puros a otros. Eso es lo que Pedro está viendo y lo que se le está revelando. Ahora entiendo. Antes tal vez mi pueblo y yo mismo podía ver a unas personas como no merecedoras de la gracia de Dios. Pero ahora Pedro está entendiendo por medio de esta visión que él no tiene el derecho de hacer eso. Ni tú ni yo tampoco. ¿Y sabes qué es lo que Pedro hace una vez que la visión se le revela? Él le muestra amor a los gentiles. ¿De qué manera? Predicándoles el evangelio. Mostrándoles el mensaje más hermoso y más grande que pueda existir. Pedro les predica y él considera de suma importancia
Tres cosas, y por cuestión de tiempo, obviamente, no voy a abordar todo lo que Pedro está diciendo, pero hay tres cosas importantes que podemos ver en esta predicación. Número uno, Dios se interesa por todos. Y lo dice Pedro, versículo 35. Ciertamente ahora entiendo, versículo 34, perdón, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Número uno. Número dos, la forma en cómo Dios demuestra su interés por todos es enviando a su Hijo Jesucristo. No solo a vivir una vida perfecta y a obrar de manera correcta hacia las personas, sino muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Y la tercera cosa que Pedro les dice en esta predicación es que debe de haber una respuesta de parte de los gentiles. Y esto es creer en el Evangelio. ¿Recuerdas cuál es la idea central de nuestro pasaje que compartí contigo? Dios no te ha rechazado. Tú puedes ser aceptado y perdonado a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que ahora ellos deberían de hacer? ¿Qué es lo que ahora los gentiles tenían que hacer? Creer en este evangelio. Creer en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Familia, y esto es precisamente lo que hacen. Por esas razones que nuestros últimos versículos nos muestran el maravilloso milagro de la salvación. La salvación de los gentiles. Estas personas incircuncisas que para los judíos no eran merecedores de la gracia, ahora están recibiendo gracia. Estas personas que no eran consideradas como dignas del amor de Dios, ahora están recibiendo el amor de Dios. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, ahora está ocurriendo en Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo desciende, llenándolos de su presencia, bautizándolos. Y una forma evidente de esta llenura y de este bautismo es el don de lenguas. Es decir, el don de hablar en el idioma. ¿Por qué crees que los judíos cristianos o cristianos judíos se asombraron? Porque ellos los escucharon hablar en lenguas. Y es muy probable que la lengua en la que ellos los escucharon fue el hebreo. Porque ellos hablaban hebreo. Esta fue una demostración visible. No solo para Pedro, sino también para los otros creyentes. Y que va a ser relevante para nuestro capítulo 11 que veremos más adelante. ¿Te das cuenta, familia, cómo el Señor está aceptando a personas que pueden ser tal vez para otras personas indignas del amor de Dios y de su gracia? Cómo el Señor está aceptando personas que en algún momento fueron rechazados. Ahora el Señor está diciendo, yo los acepto y son parte de la familia de Cristo. El Señor los había añadido al cuerpo de Cristo y por esa razón Pedro quería que de manera visible ellos pudieran ser añadidos a la iglesia por medio del bautismo. Hay una pregunta que me llama la atención en los últimos versículos y quiero que la leas conmigo en el versículo 47. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Es decir, ¿hay alguien que pueda oponerse a que estas personas de manera visible puedan formar parte de la iglesia, siendo que Dios ya los ha hecho parte del cuerpo de Cristo? Nadie respondió, o al menos Lucas no lo agrega, pero yo creo que nadie lo hizo. Familia, hay mucho que aprender de este pasaje, pero voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera, y con esto voy a ir concluyendo. Nuestra perspectiva de las personas y la forma en cómo vemos a las personas en muchas ocasiones puede ser diferente en cómo Dios las ve. ¿Recuerdas la ilustración que yo te di sobre mi amigo? Yo en algún momento perdí la esperanza en él. Y no dudo que tal vez tú hacia algún amigo, algún familiar, a alguna persona has perdido también la esperanza. ¿Quién es él? ¿Quién es ella en quien tú has dicho, me he pasado toda la vida hablándole y jamás ha creído? ¿Sabes? Y en ese momento en el que tú estás perdiendo la esperanza, no solamente estás perdiendo la esperanza en tu forma de predicar o de enseñar, no, eso no es lo más importante. Estás perdiendo la esperanza en Dios. Y estás perdiendo la esperanza en que Dios puede salvar a esa persona en el momento que a Él le plazca.
Y cuando a veces decimos, ya me cansé y ya no quiero predicarle porque no entiende, porque es un necio, porque es una necia, porque jamás se va a convertir, mira su vida, nosotros estamos despreciando el poder y la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros sí deberíamos hacerlo? Y hay otra cosa que me llama mucho la atención y quiero que puedas quedarte con ella. En este pasaje vemos que Pedro va de camino a un lugar en donde no entiende a lo que va. Pero él es obediente a la voluntad del Señor. Él no sabe por completo qué es lo que lo está llevando o cuáles son los motivos. Sin embargo, él decide obedecer. Y creo que eso es algo que puede dejarnos una enseñanza también, porque tú y yo en muchas ocasiones vamos a tener llamados de parte de Dios que no vamos a entender. Y que tal vez vamos a estarnos preguntando, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y tal vez el Señor no quiera decirnos lo que significa eso, pero solamente nos está diciendo, ve, sé obediente, no preguntes. Y tal vez, días, meses o años después, entenderemos lo que el Señor nos está diciendo. Si alguien nos acompaña por primera vez en este lugar y no es creyente, déjame decirte algo, y es que Dios no te ha rechazado. Tal vez has sufrido rechazos de muchas personas, incluida tu propia familia, personas cercanas, pero Dios no lo ha hecho contigo. Y la forma en cómo Dios te lo demuestra es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Y si tú eres un pecador, como estos que muestra la Biblia, como los gentiles, como nosotros que estamos aquí, Cristo te está esperando con los brazos abiertos para sanar tu vida. Por medio de su sangre, ahora tú puedes ser purificado y justificado delante de Dios. El justo murió por los injustos. No rechaces esta salvación tan grande. Termino con la idea principal con la que comencé. Dios no te ha rechazado. Tú puedes ser aceptado y perdonado a través del sacrificio de Jesucristo. Ponte de pie, familia, por favor. Yo no sé por quién pensaste cuando te hice la pregunta o te llevé a la reflexión de que trajeras a alguien en tu mente. Puede ser tal vez algún familiar, algún amigo, alguien que verdaderamente te cae mal. Pero creo que esta es la oportunidad perfecta para orar por esa persona. Pero no solamente para orar por esa persona, creo que es la oportunidad perfecta para que puedas arrepentirte de tu pecado. Si tú en algún momento de tu vida has tenido a una persona que has rechazado y que has pensado que no es merecedora del Evangelio, creo que es un buen momento para que tú y yo podamos arrepentirnos. Así que inclina tu rostro y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que habla a nuestros corazones. Y es la palabra, Señor, tu palabra la que transforma nuestros corazones. Señor, examina nuestros corazones. Examina, Señor, nuestras vidas. Padre, tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Incluso si alguno de mis hermanos en este preciso momento tiene una enemistad con alguien, Señor. Padre, perdónanos. Porque en muchas ocasiones podemos ser, Señor, como los judíos e incluso como Pedro, pensando en que hay personas que no son merecedoras de tu gracia. Y se nos olvida, Señor, que en medio de esas personas también estábamos nosotros. Y lo estamos todavía, Señor, porque nadie de aquí es merecedor de tu gracia. Señor, yo te pido que tu palabra hable a nuestros corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia. Muchas gracias.